Vamos a un pasaje, mis hermanos, ahí en el Salmo 139. Dice el Salmo, vamos a leerlo juntos. Es un cántico, este es un cántico que habla de tres cosas acerca del carácter de Dios, de cómo lo expresa David, de una manera muy inteligente. Habla de la omnipresencia, de la omnisciencia y de la santidad de Dios. Dice: oh Jehová, tú me has conocido, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y luego habla de la omnipresencia. Eso es lo que leímos, es de la omnisciencia. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Pero tú formaste mis entrañas, y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, a ver si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Cansaditos, ¿verdad? Los que no leen la Biblia sí se cansan. Vamos a orar, hermanos. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante que nos va a ayudar a todos. Confíe que Dios tiene palabra para su vida. Amén. ¿Vino a oír palabra de Dios? Bueno, entonces dispóngase y no se distraiga. Vamos a orar todos en reverencia. Estén de pie si pueden hacerlo, y oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te rogamos que venga, Señor, a reconfortar los corazones de aquellos que están viviendo momentos notorios, Señor, del futuro, que no saben qué hacer, que tienen miedo, que tienen temor. Te rogamos, Señor, que vengas a estar con aquellos que vinieron ahora, Señor, con el corazón quebrantado. Algunos están con el corazón adolorido y otros están muy confundidos, Señor. Yo no sé quiénes son ellos, Señor, pero yo sé que tú sí lo sabes todo. Y sé que tendrás en este día la palabra necesaria, la palabra reconfortante, porque tú hablas, Señor, y suena como si alguien nos lo dijera. Ven con nosotros ahora y bendícenos con tu presencia, Señor.
Solo tu presencia nos podrá reconfortar. Te pido en el nombre del Señor Jesucristo que hables a nuestros corazones. Necesitamos oír tu voz y necesitamos ser fortalecidos a través de tu linda y hermosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares, por favor, hermanos. Bueno, este salmo es un salmo que escribe el rey David en uno de los momentos más críticos de su comienzo en la aventura con Dios. Como hermanos, nosotros a veces no aterrizamos bien nuestra realidad. Escuchaba una frase que me ha ayudado mucho, y esta frase dice: si el dinero y el poder, fíjese, dice, si el dinero y el poder nos hacen arrogantes, la enfermedad y la muerte nos mostrarán que no somos nada en la tierra. A veces con poquito ya nos creemos lo que no somos. Y de eso yo quisiera hablar. El pasaje del Salmo que leímos nos habla de un solo tema. Y es bien sencillo. Pero a veces cuando le metemos todo eso de lo que es la teología, porque este salmo es un salmo, lo que se le llama en teología, la teología práctica aplicada. Eso es lo que es este salmo. Es un salmo de teología práctica aplicada. Pero lo que David nos está diciendo en todo, el resumen, es que Dios lo sabe todo. ¿Es esto? Dios lo sabe todo. Dígalo conmigo, Dios lo sabe todo. Pero a veces en el trajín de la vida, como que nosotros los humanoides nos vamos olvidando, porque nos ocupamos tanto que nos olvidamos de la esencia de lo que nos da la vida. De tal manera que son tantas mis distracciones laborales, sociales, familiares, personales, que no tengo tiempo para aquel que es la fuente de toda provisión. Y olvidamos que nacimos de Él, es lo que dice David, venimos de Él, dice, tú me formaste en el vientre de mi madre, venimos de Él. ¿Y dónde terminamos? Terminamos en Él. Volvemos a cerrar el círculo. Eso es lo que David trata de enseñarnos esta mañana o este día. Claro, los teólogos dicen que habla de la omnisciencia de Dios, todo lo conoce, todo lo sabe. Habla de la omnipresencia, ¿a dónde huiré? Habla de la santidad de Dios, para decirle aún perdóname de aquellas cosas que están ocultas de mí. Y David, hermanos, nos abre su corazón para hablarnos en este salmo de cosas que él experimentó. Cómo nosotros lo hemos vivido, que de la noche a la mañana las cosas pueden cambiar en nuestra vida. David parecía que iba por una supercarretera de éxito y de repente se ve involucrado en situaciones de alto riesgo, de tal manera que su vida corría peligro. David, cuando escribe este salmo, que es un cántico espiritual, en este salmo David nos dice: aún conoces los pensamientos, Señor. Todos los hechos que están escondidos aún de nosotros, tú los conoces, dice. Porque escribe diciendo: aún no está la palabra en mí y tú ya la conoces. Fíjese cómo David exalta a Dios porque lo conoce. Este salmo nace precisamente, como les decía, en el corazón atribulado de David, cuando era perseguido nada menos que por su suegro, el rey Saúl. Después de haberlo condecorado, de haberlo premiado, porque llegó a ser David uno de los soldados de élite del ejército del rey Saúl,
un valiente, el guerrero, como nadie, dice. Y de repente ahora es perseguido porque creció en Saúl el celo de que la gente lo miraba más a él, de que la gente lo fijaba más sus ojos en él, porque Saúl llegó al grado de padecer enfermedades incurables, no por cuestiones físicas, sino por cuestiones de apartarse de Dios. Cuidado, hermanos, cuando nosotros olvidamos nuestro compromiso con Dios. Si usted y yo hemos hecho un compromiso con Dios, por favor, hermano, no debemos olvidarlo jamás. Cualquiera que sea el compromiso, por favor, hermanos, no lo olvide, porque eso puede costarle o nos puede costar, déjeme, me incluyo, nuestra eternidad. Esto es de alto riesgo, el evangelio. Jesús no vino, hermanos, como lo he dicho muchas veces, no vino a un tour celestial a la tierra a ver qué encontraba, a ver qué se siente. No, Él vino, como lo dice desde el origen. Fíjese, mientras yo preparaba esto, descubrí que el primer altar que se levantó en la historia de la humanidad fue el altar que levantó Abel y ofreció una ofrenda que fue de olor agradable a Dios. Pero eso también trajo la consecuencia de la reacción desatinada de su hermano Caín, que creció en él el odio, la envidia. Y dice que inmediatamente ustedes ya conocen el resultado de esa reacción, de esa mala actitud. Y tuvieron que pasar cerca de casi 2130 años, hermano, para que otro hombre levantara un altar similar. ¿Qué fue lo que ofreció en sacrificio Abel? Un cordero, una oveja. ¿Qué ofreció Abraham cuando le dijo Dios, ofréceme a tu hijo en sacrificio? Ahí va creciendo la imagen de lo que era el plan que Dios tenía para restaurar a la humanidad y dignificarnos a lo que será la cosmología final de la iglesia. Nosotros terminaremos a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Entonces seremos semejantes a Él, dice Juan. Ese es nuestro gran final de la cosmología del plan de Dios. O sea que no debemos, hermanos, pensar que todo nuestro esfuerzo es en vano. No, nuestro destino eterno está siendo glorificado, porque el Señor Jesucristo dijo: Padre, así como me has glorificado a mí, los vas a glorificar a ellos. Pero a veces nuestra mente natural no dimensiona todo eso. Pero no necesitamos dimensionarlo, pero qué bueno si lo hace algún día. Pero debemos aceptarlo y reconocerlo, que cuando nosotros nos hemos comprometido con Dios es porque Él se comprometió primero con nosotros. ¿O no es así el lenguaje divino? No es que nosotros amemos a Dios, sino que Él nos amó primero. No es que nosotros buscamos a Dios, sino que Él vino a buscar y a salvar lo que sí había. Eso es lo que debe moverse en nuestro corazón para caminar, hermanos, en la seguridad y en la confianza que nos da su bendita palabra. Y que no caminemos en emociones religiosas, hermano. Que no caminemos en esas ideas a veces de doctrinas erróneas. Cuidado, hermanos. Porque no todo lo que brilla, bueno, eso no es un pasaje, pero no todo lo que brilla es oro. ¿Se acuerdan de la figura que el Señor usó? Vendrán lobos rapaces vestidos ¿de qué? De ovejas. No todos los que predican, hermanos, predican la palabra de Dios. Hoy se han levantado desde el tiempo de Pablo, desde siempre, lo que decía Pablo: falsos pastores, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos. ¿Por qué hay falsos? Porque hay falsos cristianos. Por eso hay. Y es ahí donde uno dice: y conoceréis la verdad, dijo el Señor Jesús, y la verdad os hará libres.
Cuando nosotros nos volvemos a la palabra, que era el consejo de Pablo a sus discípulos, era: vayan a la palabra, vivan como buenos soldados ¿de quién? De Jesucristo. Vayan en crecimiento integral, nada de que en esto soy muy bueno, pero en esto no puedo. No, tenemos que ir en un crecimiento en todo. ¿Por qué? Porque la gloria que nos espera a nosotros es una gloria que nos compartió aquel Cordero de Dios que se ofreció voluntariamente para redimir y salvar y restaurar lo que se había perdido. Ese es el formato de Dios, la grandeza de Dios. Cuando Dios le pide a Abraham ofrecer a su único hijo, a Isaac. Ahora yo les pregunto, solo para hacer una clasecita aquí, ¿y Abraham se lo negó? Si Abraham no se lo negó, ¿cómo cree que usted que Dios nos iba a negar a su unigénito hijo? De ninguna manera. Por eso dice, porque de tal manera el amor es la fuente de toda bendición. Si no es el amor lo que nos mueve, hermanos, todo lo demás es nada. El amor es la esencia de todo. Abraham caminó y el hijo le preguntaba, y los criados quizá le preguntaban: bueno, ¿y dónde está el cordero? Ahí va la leña, ahí va el cuchillo preparado para el sacrificio, pero ¿dónde está? Y Abraham con todo su corazón le dijo a Dios: sí. Ahí viene la figura de los sacrificios. Y luego vuelve a aparecer la figura, que es un misterio para el mundo, hermanos, que no conoce la fe. Y es precisamente el tabernáculo, donde se vuelve a presentar la figura de la restauración, hasta llegar al tiempo cumplido, habiéndose llegado el día, nada antes y nada después en el reloj de Dios. Esto es lo que hace a Dios, hermanos, omnisciente, omnipotente, y lo hace santo, porque Él, siendo lo que es, nos amó de tal manera que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué dice? No se pierda, no nos perdamos, hermano, porque tenemos la garantía de que si Él va adelante, como decía Pablo, nosotros llegaremos a nuestro destino confiados y seguros que tendremos la honra y la gloria de nuestro Dios. ¿Cuántos alaban a ese Dios maravilloso? El rey David, hermanos, llega a una conclusión en este salmo que hemos leído. Yo sé que ustedes lo han leído muchas veces, pero David llega a una conclusión o varias conclusiones. La primera es que el rey David llega a entender que Dios lo sabe todo. Dígalo conmigo: Dios lo sabe todo. En este salmo David abre su corazón atribulado, adolorido, quizá confuso, como nos ha pasado muchas veces a nosotros, pero Dios lo sabe todo. En segundo lugar, Dios lo conoce todo. Dígalo conmigo: Dios lo conoce todo. En tercer lugar, Dios puede hacer todo. Les dije tres cosas: Dios lo conoce todo, Dios lo sabe todo, ¿y qué más? Y Dios lo conoce todo, amén. Dios lo sabe, Dios lo conoce y Dios lo puede hacer todo. Esa es la conclusión. David nos abre su corazón y dice que Dios conoce nuestros anhelos más profundos, que no hay nada escondido. Dios lo sabe todo. Aún hasta aquellos pensamientos, hermanos, que aún no se han formado en nuestra mente, Dios ya los conoce. Eso es lo que nos dice David. Aún no está la palabra en mis. Y Señor, y tú ya la conoces. ¿Quiere leer conmigo el verso 4, por favor, para los que leen poco la Biblia? ¿Qué dice ahí? Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. David trata de manos de graficarnos la inmensidad y lo maravilloso que es el conocimiento que Dios tiene de nosotros. Fíjese, hermano, que Dios se fije en nosotros, hermano, eso es increíble. A pesar de lo que somos, de lo que hacemos,
de lo que pensamos, que Dios se fije en mí. Decía Juan Romero, un gran compositor de himnos como el de las 100 ovejas y otros más preciosos himnos. Él decía que Dios cree en mí. No lo puedo entender. Que yo crea en Dios es lo más natural, pero que Él crea en mí no lo puedo entender. Y David nos habla, y en este salmo maravilloso, de que precisamente, hermanos, Dios tiene conocimiento de nosotros, de cada detalle de nuestra vida. Yo quisiera hablarle, hermanos, con aquellos que están pasando por un momento de tribulación. A ellos quisiera hablarles en esta ocasión, a los que están pasando por un momento de tribulación y que no saben qué hacer, que no saben cómo tratar el asunto y cómo resolver ese problema que los extrae confusos. De eso yo quiero hablar, a esas clases de personas, con aquellos que quizá están al cuidado de sus padres o de alguien en su familia por causa de una enfermedad o de cualquier otra cosa, y que todos los días ven la lucha y ven el desgaste, el deterioro de un ser querido. O aquellos que están en duelo por alguien que ha fallecido en su familia. O que están ahora mismo siendo desempleados y que están batallando con sus finanzas y que saben que va a empeorar la situación financiera. Yo estoy aquí para decirles que Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Muchas veces nosotros, hermanos, hacemos estas sencillas preguntas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Estas son preguntas de cortesía que siempre nos hacen y a veces nosotros hacemos. Cuando alguien está pasando por un momento de gran dolor o de gran tribulación, hermanos, lo que menos se necesita es que alguien venga y le lea un salmo, o que venga y le llame la atención o lo regañe o lo reprenda a ese demonio de enfermedad. No, lo que realmente se requiere es que alguien que esté a su lado, que sepa lo que él está sufriendo, solo esté a su lado, que no le diga nada. Por eso Dios en esta mañana te dice: yo sé cómo te sientes, yo sé cómo te sientes. Porque a veces caemos en la arrogancia, pensando que Dios ha perdido el rumbo paternal de nosotros y decimos: bueno, ¿y por qué Dios? ¿Cómo que Dios se olvidó de nosotros? Dios no se olvida de nadie. Dios nos conoce perfectamente y Él lo sabe todo. Dígalo conmigo: Dios lo sabe todo. Hermano, porque qué fácil es ir a golpear a alguien por la espalda y decirle: no llore. No llore, no llore, hermano, esto es así, así tenía que pasar en cualquier momento. Por favor, no dé mal testimonio. Eso no es correcto. A veces no hay que hablar mucho, simplemente estar ahí. El Señor que lo sabe todo, nuestro Dios que lo sabe todo, dice: yo estaré con vosotros. ¿Cuándo dice? Todos los días. Todos los días. Cuando caemos en ese desnivel, hermanos, como el que cayó David de la tragedia, es cuando el dolor es continuo y parece que no acabará pronto. Y se prolonga el dolor y se prolonga la angustia. Esa es la tragedia cuando decimos: ¿y cuándo acabará esto? ¿Qué pasa? Es aquí donde esta sencilla reflexión nos puede ayudar. Que nuestra mente la capture bien, nuestra computadora, y podamos caminar en esa posición de que Dios, a pesar de todo, Dios lo sabe todo. ¿Se acuerdan cuando le reclamaron al Señor Jesús: si hubieses estado aquí,
mi hermano no hubiese muerto, le reclamó Marta. Y quizá María, que es la más calladita, porque a veces los más calladitos son los más terribles, hermano. Quizá en su corazón guardaba el recelo, el rencor. Me gustó la frase, no sé si sea bueno decirlo desde aquí, pero me gustó la frase que dijo un predicador, que el orgullo es como la ropa interior. ¿Sí te acuerdas, Roberto, que dijo Walter? Es lo primero que se pone y lo último que uno se quita, dice. Quizá en el orgullo de aquella mujer le dijo, si hubieses estado aquí, la mirada. El Señor le habla y le dice, y fue cuando la gente malinterpreta todo, Jesús lloró. Y la gente que decía, mira, está llorando porque mira cuánto le ama. Pero lo que ellos no sabían es que ese cuadro de tristeza, de angustia, de dolor, de tragedia, en un instante se iba a cambiar, porque Dios lo sabe todo. Ya les había dicho, esa enfermedad no es de muerte. Y cuando reaccionó y dijo, es el momento de ir. Dijo, vamos a levantar a nuestro hermano Lázaro porque está durmiendo. A veces, hermanos, hay pocas probabilidades, pero para nuestro Dios todo es posible. Aún en el dolor es mejor cantar, dice un himno. Cuando en pruebas se encuentra mi alma. Qué bello canto, ¿no? Qué bella letra de ese hermoso canto. Y a veces no entendemos esos conceptos. Y de un momento a otro, aquel que estaba muerto, 4 días de muerto, y aún los diagnósticos eran contrarios, y aún los arrebatos eran negativos, y decían, no Señor, ya tiene 4 días, el cuerpo ya está en un proceso de descomposición. Jesús se levanta para hacer la declaración gloriosa diciendo, yo soy la resurrección y la vida, y el que esté, y aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá. Fíjese, cuando nosotros valoramos todo lo que Dios ha hecho a través de los tiempos, la omnisciencia, la omnipresencia, la santidad, de cómo Dios ha avanzado a través de la historia con nosotros, y usted lo ha leído en la Biblia porque ahí está, que había procesos donde la generación caía en una degradación a lo peor, hermano, mas sin embargo Dios se paseaba ahí. Y Pablo lo entendió bien, lo graficó bien y lo transcribió bien. Dice, porque cuando abunda el pecado, sobreabunda la ¿qué? La gracia de Dios. El amor de Dios, hermanos, óigame bien, no se asienta sobre una religión. Y lo he dicho y lo enfrento y lo tengo con qué argumentarlo. Las religiones del mundo que los hombres han diseñado su propio Dios, y Dios no es así. Nosotros fuimos creados a imagen de Dios, y cada religión ha creado a su Dios, a su antojo, a su manera y a sus pasiones desordenadas. Por eso Dios es amor. Y cuando el amor, hermanos, está en nosotros, el amor todo lo puede. Y es lo que David nos está diciendo. Dios lo sabe todo. No intentemos decir, no, hermano, que al cabo nadie se va. No, Dios lo sabe todo. Es más, Dios no solamente lo sabe todo, sino que nos dice, yo sé cómo te sientes. Si vemos ese diagrama de Dios en la Biblia, hermanos, de cómo Dios escogió a una nación pequeña, como es la nación de Israel. Una nación pequeña. ¿Sabe usted que Israel es un estado pequeño? Es una nación pequeña. México, ¿cuándo? Estados Unidos o Rusia o China en cuanto a habitantes, a geografía, no se compara con Israel. Dios escogió una nación pequeña, eligió a un pueblo débil, pero la garantía era, pero yo estaré con vosotros siempre, y ahí me manifestaré.
y mi presencia irá con vosotros, y les mostraré mi poder y les mostraré mi gloria. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe todo. Cuando nosotros estamos alineados a ese conocimiento, hermanos, de lo que somos y a quién pertenecemos, no hay nada que temer. Por eso los antiguos de nosotros, de nuestra generación pasada, cantaban un bello coro que decía: ya no hay temores en mi ser, si mi Jesús conmigo está. Ya no hay pesares como ayer, si mi Jesús conmigo va. ¿Por qué temer? ¿Por qué llorar? Si mi Jesús conmigo está. Pero hoy vivimos en una sociedad de miedos, de temores, de angustias, de ambiciones desmedidas. Y David abre su corazón para decirnos: tengan cuidado. Créanlo, Dios estará ahí con ellos. Dios estará con nosotros. Dios les mostrará su gloria. Dios estará siempre de nuestro lado. Esa nación de Israel, que era pequeño, que eran muy débiles, mas sin embargo era un pueblo muy especial. Que ese pueblo, hermanos, al igual que nosotros como iglesia, les enseñó a caminar por la fe. Por eso dice la escritura que sin fe es imposible que. Esto de la fe no era algo muy común, o no era un común denominador, hermanos, de todos los demás pueblos de aquellos tiempos. Dios eligió un pueblo en donde se manifestase su gran poder y se manifestase su gran gloria para testimonio del mundo entero. Por eso cuando nosotros analizamos con cuidado la Biblia y nos vemos nosotros en ese mismo espejo del Antiguo Testamento, encontramos un reflejo, que somos un pueblo llamados a una promesa. Dígalo conmigo: somos un pueblo, más fuerte, llamados a una promesa. ¿Cuántos creen que Dios cumple sus promesas? ¿Se acuerdan de aquel coro? Yo sé que Cristo viene y espero su venida. Yo sé que Cristo viene y espero su venida. ¿Esperamos esa venida? En cualquier día. No se trata de razonarlo, sino de creerlo con la fe. Es un artículo de fe, no de razonamiento. Hay muchas cosas que nos pueden parecer improbables, pero no son imposibles, porque para nuestro Dios todo es posible. De sus amigos, de sus familiares, ¿quién iba a creer que un día usted estaría aquí sentado, alabando y glorificando al único Dios vivo y poderoso? Que su vida iba a tomar otro curso diferente. Si parecía que era una locura, tú nunca cambiarás, tú siempre serás el mismo, tú siempre serás la misma. Pero un día llegó la presencia de Dios a nuestra vida y cambió todos nuestros hábitos, cambió todos nuestros valores, cambió nuestros principios, porque comenzó en nosotros la renovación maravillosa del Espíritu Santo. Y todo esto es por la fe, porque somos un pueblo llamados a una promesa. Somos un pueblo que vive de una promesa. Dígalo conmigo: somos un pueblo que vive de una promesa. Hermanos, no debemos, hermanos, por nada descuidarnos. No debemos descuidarnos. En el libro de Josué, el reclamo de Dios para todos ellos: no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. ¿Qué vamos a hacer con eso? Meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, dice, harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice? Y todo te saldrá bien. Somos un pueblo que vive de una promesa. Somos un pueblo que cree en esa promesa. Dígalo conmigo: somos un pueblo que cree en esa promesa. Esa es la esencia, hermanos, porque al que cree, ¿qué dice? Todos hemos pasado por problemas muy graves y muy difíciles. Todos. Pero el Señor Jesús siempre está ahí para cuidarnos y darnos su aliento, como diciéndote: no temas. Hay una frase que yo no quiero olvidar de un gran amigo
que ya está en la presencia de Dios, Toño Sánchez, que decía: a veces quiero aventar el arpa porque ya no se puede. Problemas familiares, problemas de salud, problemas de dinero. Y llegamos al culto y decimos: ya es la última, decía el hermano Toño. Dice: pero ¿a quién le aviento el arpa si el arpa es de Dios? ¿Cómo le voy a decir a Dios hasta aquí si todo lo que tengo Él me lo dio? Si todo lo que soy se lo debo a Él. Si todo lo que espero es por Él. Y David nos abre su corazón diciéndonos todo este Salmo 139, las cosas maravillosas. Nos dice: sigan adelante. En ese momento se oye la voz del Señor para decirnos: cobren ánimo, no se desanimen, hay que seguir adelante, porque en Dios siempre nosotros haremos proezas. Solo quien tiene hijos entiende que el deber de un padre no acaba jamás. Ahora que se casen, gracias a Dios ya voy a descansar, es peor. Porque viene otra adoración diferente y uno quiere, se vive en ellos. Uno ya quisiera que se fueran, pero ¿cómo? Si no puede uno vivir sin ellos. Mi sueño era, bien loco mi sueño, ¿no? Los pobres valen soñar. Si no sueñan, se acaba. Y dije: ya voy a, le decía yo a mi esposa, pobrecita, ella siempre me dijo que estaba loco. Y cuando no me lo decía, lo pensaba porque yo le leía el pensamiento. Voy a comprar una hectárea y le voy a construir a Omar su casa de este lado, a Marisa, a Marlene su casa, a mi papá, y yo en medio. Yo siempre, el salero siempre en medio, con un camino así, con todo. Y vienen los hijos, esos los voy a construir aquí, mira, a un lado, y van a vivir los tres cerca ahí. Y vienen los nietos, esos van para arriba, le digo: van allá. O sea, uno no quiere desprenderse nunca. El deber de un padre no acaba jamás. El amor del padre, el amor de la madre, no se cansan de entregar. No se cansan. Porque nosotros deseamos para ellos lo que nunca nosotros hemos tenido. Y a pesar de los problemas, decimos: pues familia es familia. Y cariño es cariño. Quiero cerrar con esto. Dios lo sabe todo. Dios sabe lo que tú y yo estamos pasando. Todos hemos pasado. No crea que yo, cuando paso por esto que estoy pasando, ha sido difícil. A veces me dan ganas de correr. Acostumbrado a una dinámica. Pero Dios me ha enseñado. Me ha enseñado a bajarle ciertas rayitas, porque uno dice: el dinero no vale. ¿De qué sirve tenerlo todo si no tenemos aquel que nos dio la vida? De nada sirve. Tenerte a ti, Señor, es lo más lindo y lo más maravilloso. David decía: que se vayan todos, que me dejen solo, pero que no me falte, Señor, tu presencia. ¿Quieres la renuncia de mi trabajo como rey? La presento. ¿Quieres esta condecoración de príncipe? También te la regalo. Que se la ponga cualquiera, Señor. Pero, Señor, que no me falte nunca tu presencia. Porque en tu presencia, decía David, hay plenitud de gozo. David, lo que en ese salmo nos dice, Dios lo sabe. Dios sabe lo que estás pasando. A veces llegamos a pensar que Dios lo ignora. Fíjese, el hijo de un pastor muy famoso en el mundo cristiano, David Wilkerson, uno de los más grandes predicadores de todos los tiempos. Oía el testimonio del hermano David Wilkerson, que hablaba y decía que tenía un hijo que tuvo que pasar por 28 cirugías de problemas en los huesos.
Si yo con una, hermano Lalita, ya estoy llorando. Imagínense 28. Y el viejo es el gran predicador, David Wilkerson. Un hombre que entraba a las oficinas celestiales y salía cuando quería. Y era tanto el dolor que él le decía a su padre: papá, ora por mí de perdido para poder dormir unas 2 horas, porque el dolor no me deja dormir. Y nosotros nos quejamos por nada. Y es natural que en el momento de dolor, de angustia, le decía: papá, ¿acaso Dios no sabe quién eres tú? ¿Acaso Dios no sabe que yo soy tu hijo, el hijo de David Wilkerson? Es ahí donde se quiebra el corazón de un padre. ¿Y qué le decía? El dolor no lo dejaba dormir ni de día ni de noche. Yo solamente le dije: hijo, Dios lo sabe todo, hijo. Dios lo sabe todo. Tranquilo. Pero si lo sabe, entonces ¿por qué no hace algo? ¿Por qué no se mueve? Parece que Dios ha fracasado en esa ayuda paternal. Es aquí, en ese momento, hermanos, donde la gente dice: bueno, ¿y dónde está Dios ahora que lo necesito? ¿O por qué Dios permite esto en mi vida? O a veces le decimos: pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que pasar estas cosas si yo no le hago mal a nadie? Y a veces acusamos a Dios de negligencia paternal. Pero Dios nos dice: yo sé cómo te sientes, ánimo. Yo estoy contigo para ayudarte. Quizá llevas años sufriendo y guardando todas esas cosas en tu corazón. Y parece ser que Dios se salió del cuadrante de tu vida, y Dios en esta mañana o en este día hermoso te dice: yo sé cómo te sientes. Yo estoy aquí para ayudarte. Ánimo. Si las cosas no están saliendo bien ahora, mañana serán diferentes. Y verás cómo vale la pena pasar por esta situación, porque Dios siempre estará con nosotros y nos llevará de ese nivel a otro nivel mucho mejor, porque su presencia, dice, irá con nosotros. Y su presencia nos va a reconfortar, su presencia nos va a fortalecer, su presencia nos va a animar. Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestras dolencias, Él llevó todas nuestras angustias, Él sufrió todo lo que nosotros, y Él dice: yo sé cómo te sientes y aquí estoy para ayudarte. Cierra sus ojos ahí donde está. ¿A dónde huiré? ¿A dónde huiré de tu presencia? Quizá usted se siente muy triste, muy solo, muy desanimado, porque dice: bueno, ¿y qué pasa? El gran predicador Billy Graham, sus últimos años con el problema del Parkinson y con el problema del Alzheimer, él decía: pero no olvido cada 5 minutos que sé a dónde voy y a quién pertenezco. Yo sé a dónde voy, porque Dios lo sabe todo. A veces decimos: es que Dios hace allá y acá, pero conmigo ¿qué pasa? Si esta mañana nos alineamos con Dios y le decimos: Dios, tú lo sabes todo, y Él estará listo para extender su mano y nos dirá: no temas, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar. ¿Quiere estar en pie conmigo?
Esta mañana yo quisiera invitarles a venir aquí al altar. Sobre todo usted que necesita venir al altar. Yo quisiera que usted llegara con ese corazón. Dios lo sabe todo, Dios conoce todo. Dios no ignora nada de lo que está pasando en tu vida. Y Dios no lo va a censurar nunca, nunca lo va a censurar. Es más, Dios no quiere que nadie se pierda. Si usted se acerca a Él, Él se acercará a vosotros. Y Dios estará listo para ayudarte. Dios lo sabe todo. Dios conoce todo de tu vida. No hay nada escondido. Dios lo conoce todo. Dios sabe lo que hay en tu corazón, en tu vida, en tu alma. Quizá aquellos que viven cerca de ti te condenan, te humillan, te maltratan porque no te está yendo bien, porque las cosas no salen bien. Y Dios dice: yo estoy contigo. No te desanimes, yo sé cómo te sientes. Yo sé lo que sientes, yo estoy aquí para ayudarte, para bendecirte. Hable usted con Dios. Hable usted con Dios. Levante su corazón y deje que la presencia de Dios venga a resolver todo ese crucigrama que usted no puede encontrar salida. No hay palabras mágicas. Aquí solo es la presencia de Dios. Si tu presencia va conmigo, Señor, no temeré. Aunque se levanten fuertes tempestades contra mí, yo en ti estaré confiado, Señor. Aleluya. Yo en ti estaré confiado. Quizá Dios te pregunta a tu corazón: ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué necesitas de mí? Que yo estoy aquí para ayudarte, dice Dios. Dios lo conoce todo de mí. Dios lo sabe todo lo mío. Aleluya. Aleluya. Cuán grande es su amor.